Queridos hermanos, es para mí un placer el estar con todos vosotros, aún de esta manera por el Zoom. El diablo cierra puertas, el Señor abre otras y, bueno, pues tenemos estos medios a nuestro alcance que yo pienso que si Jesús estuviera aquí ahora en nuestros tiempos, sin duda alguna, también los usaría, ¿no? De hecho, ya dijo, si no hablan los hombres, hablarían las piedras, o igual diría, hablaría la radio, hablaría la televisión, o hablaría el Zoom o el WhatsApp. Así es que es para mí una inmensa alegría el estar con vosotros ahora en estos instantes, compartir parte de estos 10 días de oración, un programa que concluirá pues con la inauguración de la iglesia de Sevilla, ¿no? Una iglesia que espero y deseo que sea para la gloria y honra de Dios y para la predicación, ¿no?, del Evangelio en una ciudad tan grande y tan importante como es Sevilla en Andalucía, mis queridos hermanos. Eh, el tema que tengo para tratar con vosotros lleva por título La caída de Babilonia y la oración. Quería leer a modo de introducción Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 y 2, que dicen así: Y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mis queridos hermanos, se está acercando el acontecimiento más glorioso de la historia humana. Se está acercando el acontecimiento que hemos anhelado y deseado a lo largo de toda nuestra vida cristiana. ¿Esperamos la segunda venida de Cristo? ¿La deseamos con anhelo? ¿Cuántas veces no habremos hablado, orado, leído, predicado sobre la segunda venida de Cristo? Qué alegría será ver aparecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo en gloria y majestad, viniendo, llegando con sus santos ángeles. Alegría para unos, y sin embargo, mis queridos hermanos, para otros vendrá con el espantoso y alarmante terror de un ladrón que entra de repente a nuestro hogar en la medianoche. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿cómo puede ser que para unos sea alegría la segunda venida de Cristo y para otros sea un motivo de preocupación, de espanto, de terror tal vez? Tú y yo sabemos, mi querido hermano y hermana, que para el cristiano no existe un faro, una guía más segura para poder discernir el futuro que nos aguarda que la Biblia, que la palabra de Dios. Y es en ella, en la Biblia, en la palabra de Dios, que encontramos un cuadro verdaderamente optimista, luminoso, que debiera de llenar de gozo el corazón de cada uno de nosotros. En su primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo pinta una escena gloriosa del regreso de Cristo a esta tierra. La escena de un Salvador que llegará en las nubes y se llevará a los creyentes hacia el cielo. Es un mensaje de consuelo, de esperanza para aquellos que hemos perdido a nuestros seres amados. Es un mensaje de consuelo para las personas que están soportando problemas, dificultades, tal vez en algunos lugares persecución. Y en aquel momento, Pablo dirige su atención a una pregunta que los tesalonicenses se hacían. Y esa misma pregunta es la que todavía preocupa a los creyentes de hoy, que probablemente nos preocupa a ti y a mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería la hora del regreso de Cristo? Y el apóstol Pablo describe en su carta la hora del regreso de Cristo diciendo así. Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Hermanos, acerca del tiempo del momento, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche.
Es interesante saber que mucha gente en la época de Pablo ya especulaba acerca del tiempo y del momento y del día del Señor, cuándo llegaría. Algunos de los primeros cristianos discutieron si los justos podrían apresurar el tiempo del fin o si simplemente vendría cuando Dios lo dispusiera. Otros pocos desarrollaron esquemas detallados para predecir cuándo estaba por ocurrir. Y eso pasa también hoy. Pero aparentemente Pablo no quiso adherirse a ninguna de esas teorías que corrían, que predominaban en aquel momento. Les había dado simplemente una idea general de los tiempos del fin a los tesalonicenses. Mi querido hermano y hermana, en la palabra de Dios encontramos textos que nos anuncian la venida de Cristo. Encontramos señales que nos hablan de la venida de Cristo. Y encontramos como en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 y 2, o el mensaje de los tres ángeles, la información que el Señor quiere que tú y yo tengamos para preparar a su pueblo para la venida de Jesús, para prepararnos a cada uno de nosotros para la venida de Jesús. Los mensajes de los tres ángeles son para nosotros, no son para el mundo, no son para la gente de afuera, no son para aquellos que no tienen conocimiento, no tienen información de las Escrituras. Y estos mensajes revelan los planes de Dios y desenmascaran los planes del diablo. En el mensaje del segundo ángel se nos da esta advertencia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Así como la Babilonia antigua hizo guerra contra Dios en rebelión contra sus mandamientos, la Babilonia espiritual se presenta en rebelión contra Dios. Y ella entrega la copa de vino, es decir, las falsas doctrinas para engañar a millones de personas. Ellen White en El conflicto de los siglos, página 384, nos dice: el gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa, atención mis hermanos, las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce una influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. El vino de la ira de su fornicación. La fornicación es una unión ilícita. La Babilonia espiritual deja a quien la ama de verdad, Jesús, y se une con el Estado, con los poderes políticos. Y esta unión, este enlace, esta relación entre la Iglesia y el Estado, tal como se describe en Apocalipsis 17, llevará, mis queridos hermanos, a la imposición de la marca de la bestia. Es decir, Babilonia representa todo un sistema religioso que va a distorsionar, que está distorsionando las Escrituras y se centra en enseñanzas humanas, en tradiciones. Es una falsificación completa de lo que enseña la palabra de Dios. Y el mensaje del segundo ángel, combinado con las profecías de Apocalipsis 17 y 18, nos descubren a ti y a mí lo que va a venir sobre esta tierra, como una sorpresa arrolladora. Veremos cómo los poderes religiosos apóstatas se unirán a las fuerzas políticas y económicas para lograr una unidad en un momento de crisis y de calamidad mundial. ¿Os dice esto algo en los tiempos que corren? En las noticias que oímos
en televisión y en la radio, noticias recientes, noticias de ahora. Los poderes políticos, religiosos, apóstatas, se unirán a las fuerzas políticas y económicas para lograr unidad en un momento de crisis y calamidad mundial. Así es que ante este llamado del mensaje del segundo ángel, un llamado a prepararnos para la segunda venida de Cristo, un mensaje, repito, diseñado para que tú y yo nos preparemos y no nos pille de sorpresa la segunda venida de Cristo. Ante esta realidad, el mensaje del segundo ángel es también, mi querido hermano y hermana, un llamado urgente para ti y para mí. ¿Un llamado urgente para qué? Un llamado urgente a la oración. A la oración. Un llamado urgente al menos en 3 áreas. En primer lugar, nos llama a ti y a mí a ser fieles a Cristo y a su palabra. Fieles al 100%, no fieles a media o al 80 o al 90%. Ser fieles a Cristo y a su palabra. Ceder en nuestras vidas personales solo nos llevará a unirnos a Babilonia y a luchar contra el pueblo de Dios en los momentos finales de la historia de esta tierra. Ceder nuestras vidas personales es rendirnos y ponernos en las manos del enemigo, de nuestro enemigo y del enemigo de nuestro Dios. En segundo lugar, este mensaje nos llama a una fe que pueda mantenerse de pie frente al juicio, a una fe que sean unos verdaderos cimientos que nos sostengan frente al juicio, que nos sostengan frente a los problemas, las dificultades, las luchas que sin duda alguna estamos enfrentando o vamos a tener que enfrentar. Esa es la realidad. La sierva del Señor nos hace un llamamiento fervoroso. Dice, se avecina una tormenta de furia incontenible. Y fijaos qué pregunta nos hace a ti y a mí, a cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para afrontarla? No necesitamos decir los peligros de los últimos días pronto han de venir sobre nosotros. Dice ella, ya han llegado. Y sigue diciendo, necesitamos ahora la espada del Señor para penetrar en toda alma hasta los tuétanos de los apetitos carnales y sus pasiones. Y termina la frase, las mentes acostumbradas a divagar necesitan cambiar. Los pensamientos deben centrarse en Dios. Mi hermano y mi hermana, es tiempo de despertar. Mi hermano y mi hermana, es tiempo de centrar nuestros pensamientos en Dios. Mi hermano y mi hermana, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, sin preocuparnos, vendrá simplemente por añadidura. Pero me gusta cuando dice que los pensamientos tenemos que centrarlos en Dios. Es momento de librarnos de las cadenas que nos atan a esta tierra. Es momento de ir rompiendo los eslabones que nos harán que quedemos aquí cuando Cristo venga. Es momento de despertar realmente y depositar, centrar nuestros pensamientos en Dios, única y exclusivamente en Dios. El mensaje del segundo ángel nos llama también a algo importante. Nos llama a invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de estudios, a una relación más profunda con Jesús. Nos llama a una comprensión más clara de las verdades del Apocalipsis para este tiempo del fin. Dejemos de preocuparnos por las señales y preocupémonos verdaderamente de lo que realmente es importante, y es, ¿tú y yo estamos listos? ¿Tú y yo tenemos verdaderamente a Cristo en nuestro corazón?
Muchos se preocupan más de las señales que de aquel que anuncian las señales que está por llegar, que está por venir, que está por llegar. Centrar nuestros pensamientos en Dios. Solo lo podremos hacer a través de la oración. Tener una relación más profunda con Jesús, solo lo podemos hacer a través de la oración. Tener una más clara comprensión de la palabra de Dios, solo lo podemos hacer a través de la oración. Ojalá que hoy seamos capaces de orar y pedirle al Señor, a nuestro buen Dios y Padre Celestial, por una comprensión más clara de la palabra de Dios, un amor mayor por Jesús y un espíritu inquebrantable, mis queridos hermanos. Ojalá hoy podamos pedirle al Señor que nos dé una fe clara, fuerte, rotunda, que pueda mantenerse de pie frente al juicio, frente a los problemas, frente a las luchas y las dificultades. Ojalá hoy podamos orar al Señor, porque nos dé la valentía suficiente. Sí, valentía suficiente, dejar a un lado las vergüenzas del qué dirán y qué pensarán de nosotros. Valentía para testificar a quienes nos rodean. A quienes nos rodean. Apocalipsis 14:8 dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ojalá tú y yo seamos capaces de orar y decir: Padre eterno, no hay nada en este mundo aparte de tu santa palabra que sea una base confiable y firme para la vida. Ayúdanos a construir nuestras vidas por tu gracia, a través de tu Espíritu, solo sobre tu palabra. Ojalá seamos capaces de orar y decir: Dios, somos privilegiados porque te conocemos y porque tenemos comprensión de la verdad a través de tu palabra, y también reconocemos nuestra responsabilidad que nace de esos privilegios, y decirle: hoy queremos orar por los miles de millones de personas atrapadas en falsas religiones, atrapadas en la Babilonia que nos habla tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mostrarles la verdad sobre quién eres y cuánto los amas y cuánto quieres hacer por ellos para que lleguen a la plenitud de la verdad. Y por último, orar. Orar y decir: Jesús, reconocemos que a veces nos han distraído las numerosas ilusiones y atenciones, distracciones, tentaciones de Satanás, que a veces dejamos de mirarte y nos enfocamos en experiencias egoístas, y decirle: por favor, perdónanos. Ayúdanos a librarnos de entregarnos a nuestra naturaleza carnal y vuelve a instaurar en nosotros la victoria que solo tú puedes darnos. Mi hermano y mi hermana, la caída de Babilonia es algo que va a ser real, que está a punto de suceder. Y hemos de orar. Orar y orar, si cabe aún más, para estar listos y preparados. Que Dios te bendiga, que así sea. Amén. Con las manos juntas hay poder y amor que reflejan esperanza al corazón. Es el medio que nos une hacia Dios. La oración es entregarle tu corazón. La oración forma parte de mi vida.
paz recibe y da paz al corazón.